hasta la muerte y demuestra que además de ser humano, aún se puede ser persona y ser cristiano y lo demás el tiempo lo dirá. Muy buenos días a todos nuestros amigos televidentes de Canal 8, Tu Nueva Visión. Estamos en la barra cristiana, la hora de pan de vida, el mejor pan del mundo. Y estamos aquí con la única finalidad de poder llevar bendiciones hasta su vida, hasta su familia, hasta su hogar y a todo lugar donde llega Canal 8, el mejor canal de la Chontalpa. Gracias de verdad, gracias a Pan de Vida, gracias a Canal 8, pero gracias a usted que se toma el tiempo para vernos un rato, para poder aprender, para poder recordar también, porque muchas veces es recordar, ya tenemos el conocimiento, pero pues hay que recordar porque son tantas las áreas que abarca esto, ¿verdad? Pero bueno, qué bueno de verdad. Esta es la hora en que me corresponde a mí y el programa es Matrimonios, Victoria o Fracaso. Eso depende. Por eso siempre estamos hablando sobre la familia, sobre el matrimonio, sobre los hijos, sobre todo lo que compete al matrimonio, la base fundamental de toda la sociedad a nivel internacional. Esto es algo único y solamente Dios sabe. Así que gracias de verdad una vez más. Y una vez más les recuerdo, tenga por favor a su mano su Biblia, un bolígrafo, un marcador, una libreta, su agenda, algo que le impacte, o que no lo entienda, o que lo entiende de otra manera, pueda anotarlo, pueda enviarnos un mensaje, pueda enriquecer el tema. Estamos abiertos a todo, no creemos ni estamos tampoco diciendo que somos los únicos, que somos los que tenemos la verdad, que somos la mejor conveniencia para usted. No. Todos somos seres humanos, somos falibles. Dios ha llamado a muchos siervos y cada uno tiene una función que cumplir. Y a mí me toca cumplir esta y lo hago con mucho gusto, siempre con el deseo en el corazón de poder servir. Y que el único que reciba la honra y la gloria sea el Padre. Así que oremos para poner en manos de Dios este tiempo. Padre, hoy, Señor, una vez más estamos aquí agradecidos porque nos prestas la vida, Señor. Es importante el hecho de poder levantarse en la mañana, abrir los ojos, ver tu creación y saber que nos has permitido un día más de vida con un propósito. Y ese propósito es tuyo, no nuestro, Señor. Así que pon en nuestro corazón el deseo correcto de hacer las cosas bien, Señor, y que todo lo que hagamos y digamos de honra y gloria a tu nombre, Padre. Gracias, bendito Dios, por este lugar. Gracias por Pan de Vida. Gracias por todos los pastores que día a día están poniendo su mejor esfuerzo para llevar palabra de aliento y de consuelo a todas las familias. Y gracias a todos los televidentes verdaderamente que nos prestan su tiempo y que también están interesados. Así que bendiciones a todos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Bien, vamos con nuestros patrocinadores y volvemos ya para entrar de lleno al tema. Volvemos en un momento. Ok, pues bien, gracias, una vez más, gracias, le decía, estamos totalmente agradecidos con cada uno de ustedes. Y bueno, este es el tiempo de Pan de Vida, el mejor pan del mundo. Y vamos a comenzar con nuestro programa, con lo que tenemos aquí ya para poder hacer y ejercer lo que Dios nos ha dado. Y hoy vamos a hablar de un tema verdaderamente, yo creo así por lo que Dios ha puesto en mi corazón, algo que nos ha estado dañando, que hemos estado viendo. Y vamos a hablar sobre la familia, qué está pasando con la familia, cómo estamos trabajando en la familia. Eso es tan importante para cada uno de nosotros que a veces se nos olvida de verdad el propósito de la familia. A veces nos afanamos con muchas cosas
y se nos olvida la base fundamental de todo lo que se hace, y tenemos que hablar de ello hoy, así que es importante. Gracias, Gina, por estarnos viendo. Juanito, gracias también, bendiciones. Bendiciones, hermana Liliana, también un abrazo, bendiciones. Hermana Josefina, también le bendecimos. Gracias de verdad por estar pendiente y que juntos podamos seguir creciendo. Es algo tan importante, de verdad. Yo le digo, son tantas áreas las que tenemos por predicar, por enseñar, que no alcanzamos, no abarcamos verdaderamente a cubrir todas esas áreas. De vez en cuando vemos que pasó una situación, que está pasando otra, y decimos, Dios mío, y entonces el Espíritu Santo nos habla y tenemos que meternos también a ello y hablar. Y hoy vamos a hablar de la familia, pero vamos a empezar un tema: cómo el ataque del enemigo ha sido tan certero en la familia y de qué manera está actuando, y muchas veces no nos damos ni cuenta. Vamos a empezar hablando de los no natos, de los no nacidos, del embarazo. Desde ahí vamos a empezar, de ahí vamos a hablar de los adolescentes, de ahí vamos a hablar de los jóvenes, cómo son atacados, vamos a hablar de los adultos y vamos a terminar hablando de los adultos mayores. No me va a dar el tiempo para poder hacerlo todo, entonces vamos a iniciar hoy y vamos a terminar la próxima semana. Así que es importante. Y algo que no se nos debe de olvidar es esto: la familia es el objetivo desde el comienzo de la creación, de la bendición de Dios. Desde que el Señor llama a Abraham, todo el paquete de bendiciones que le da en Génesis capítulo 12, ahí hay todo un paquete de bendiciones que tiene que ver con su prestigio, con su prosperidad, con la protección, con el cuidado que Dios tendrá de la familia y de su descendencia, y todo el paquete de la bendición dado a Abraham, el padre de la fe, y por lo tanto padre de nosotros que somos de la fe. El paquete completo de la bendición es un paquete que termina hablando de que serán benditas en su descendencia todas las familias de la tierra. Y eso es importante. Entonces, el propósito de Dios fue desde el comienzo, desde el jardín mismo del Edén con el hombre y la mujer, y la orden de multiplicarse. El plan de Dios es un plan familiar. Lo hemos estudiado de muchas formas, les decía, desde Abraham en el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, cuando los apóstoles le dicen al guardia allá de Filipos, que le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ahí nos damos cuenta que Dios no deja fuera la familia, siempre serás salvo tú y toda tu casa, toda tu descendencia. Ese es el propósito y tenemos que aprender, porque el plan de Dios de alcanzar y bendecir a las familias es así, pero no solamente es el objetivo de Dios, y eso es lo que tenemos que entender, sino que también es el objetivo del adversario. Si el plan de Dios es bendecir a la humanidad por familias, el plan del adversario, el plan del enemigo que vino según el Evangelio, dice Juan 10:10, para robar, matar y destruir. Entonces es robar, matar y destruir a las familias, oponiéndose al plan de Dios de bendecir a las familias. Eso lo tenemos que aprender y lo tenemos que entender, porque estamos en una guerra definitivamente y el enemigo está trabajando arduamente. A veces nosotros nos entretenemos en otras facetas y se nos olvida la base fundamental, que es la familia, y que además para todo creyente la familia es la primera iglesia. Entonces el enemigo está atacando. ¿Y cómo lo hace? Levantando leyes que van en contra de la palabra, levantando ideología,
levantando pensamientos y movimientos en contra de cada uno de los integrantes, desde el más pequeño, fíjense bien, desde el más pequeño, ni siquiera a ese ha dejado quieto, desde el más pequeño. ¿Cuál más pequeño? Aquel que ni siquiera ha nacido. Contra ese está enfilando todas sus armas el enemigo y está atacando con esa maldad terrible, cruel, inhumana, antinatural del aborto, asesinando niños en el lugar que debía ser el más seguro del mundo. ¿Y cuál es? El vientre de su madre. Ese debe de ser el lugar más seguro para el niño, el tener ahí vida, el que Dios te haya permitido el bien de procrear hijos, de tener hijos, que es una promesa de Él, y que ahí debería de estar seguro, y que resulta de que la mamá dice, no lo quiero, simplemente no lo quiero, y pues hay que matarlo, hay que sacarlo. Eso es increíble verdaderamente, y las leyes te amparan. Entonces, le digo, es importante analizar esto, y si tú revisas las estadísticas, la cantidad de niños que mueren en un parque, que mueren en la vía pública, que mueren en los balnearios, que mueren en accidentes, es lamentable y alta, pero es insignificante comparada con la cantidad de niños que son asesinados con la complicidad de su madre en el propio vientre de su mamá. Podríamos entonces, por estadística, decir que el lugar más peligroso en el mundo para un bebé no nato, no nacido, es el vientre de su propia mamá. Y en eso tenemos que analizar, de eso vamos a hablar precisamente, queremos iniciar con ello. ¿Por qué? Porque a veces el lugar más seguro que deberían de tener nuestros hijos es el hogar de papá y mamá. Pero es tanta la exigencia, es tanta la situación, es tanta la dictadura que a veces volvemos en casa, que los hijos prefieren estar en la calle, que los hijos prefieren andar fuera y no estar en el cálido amor y regazo de mamá y de papá. Eso lo tenemos que analizar, lo tenemos que estudiar, lo tenemos que ver y tenemos que aprender. Ha ocurrido una cosa sumamente cruel. Somos una sociedad bastante cruel. Y no sé si podamos ser capaces de detener el avance de esa legislación infernal y diabólica, y que las leyes sigan avanzando y ganando terreno en contra de esos bebés inocentes, y sigamos manchando nuestro planeta con sangre inocente, y después quejándonos y sorprendiéndonos. ¿Por qué pasan las cosas? Ay, Dios mío, ¿por qué el mundo está tan perdido? ¿Por qué la sociedad está tan mal? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanto robo? ¿Por qué hay tanto asesinato? ¿Por qué hay tantas situaciones? Todavía nos preguntamos por qué estamos derramando sangre inocente. Y en Génesis le dijo el Señor, cuando fue asesinado Abel, le dijo que la sangre inocente de Abel derramada en el suelo clama justicia. Entonces hemos caído en esa situación y a veces no lo analizamos. Y yo hoy no quiero dar una palabra condenatoria. Quiero que nos sentemos y analicemos en qué momento nosotros hemos estado muy pasivos en esta situación. Y por ejemplo, en el Estado, no hace mucho se acaba de aprobar la ley del aborto. Y yo le digo, ¿cuántos cristianos apoyan y votan por autoridades que están autorizando el asesinato de los no natos, de los no nacidos? ¿Tendremos alguna culpa? ¿Algún día cuando lleguemos al tribunal allá del Señor, tendremos algo que nos señale? ¿Somos cómplices? ¿Qué está pasando? A veces no levantamos la voz por miedo. ¿Pero miedo a qué?
Tenemos miedo en la carne porque en el espíritu somos más que vencedores. En el espíritu nada pueden hacernos. Ustedes saben que la palabra también nos dice que no temamos al que mata el cuerpo. Eso no tiene nada que ver. Tenemos a alguien, algo que no pueden tocar, y eso es el alma que pertenece al Señor, es el espíritu, perdón. Y entonces nosotros tenemos una vida espiritual, pero no es que la ley dice que nos va a meter a la cárcel, es que si estamos en contra nos van a perseguir, es que pues la vida del cristiano siempre fue salir huyendo, siempre fue andar siendo perseguido. Hoy me gozo cuando veo que hay líderes que reciben reconocimientos del gobierno, reconocimiento de no sé cuántas cosas, y pues es que ninguna comunión tiene la luz con las tinieblas. Entonces tenemos que aprender, y esto se lo dejo como tarea, le digo, siempre analice el tipo de autoridades por las que votamos, o de preferencia no votar. Es un movimiento que tenemos que hacer, una obligación ciudadana, pero a veces no hay ni a quién irle por toda la situación que se vive. Entonces eso es algo que tenemos que entender. Le digo, ahora, imposible a veces pelear contra organizaciones mundiales, porque no es nada más del Estado, no es nada más del municipio, no es nada más del país. Son organizaciones mundiales con tantos recursos, con tanta capacidad, que entregan dinero por paquetes, por costales, por cajas enteras, a gobiernos y a directivos y a poderosos para que impulsen esa ideología, esos pensamientos y estas leyes que favorecen el asesinato de bebés. Nosotros no sé si podamos detenerlo, definitivamente, no lo sé, pero creo que tenemos una responsabilidad donde nos alcanza la autoridad. ¿Y saben dónde es? En nuestra casa. En nuestra casa tenemos una autoridad. Ok, yo no voy a luchar con la gente de afuera, pero en mi casa se enseña el amor a la vida. Se enseña lo que es verdaderamente la bendición de tener un hijo. Que Dios te dé la bendición de que puedas usar tu vientre para traer a una criatura que trae un propósito, que trae vida y que trae alegría. Y entonces eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Así que no se preocupe por andar por fuera gritando, predicando y haciendo cosas. Trabaje en su primera iglesia, en su casa y en esa área. Aquí amamos la vida. Aquí todos son bienvenidos. Y entonces empezar a trabajar en ello. Es importante para nosotros, le digo, que no podemos hacer ese tipo de cosas de acepción. Le digo, ahí tenemos autoridad. Tenemos una manera de pensar respecto a la concepción de los bebés. La Escritura nos enseña que los bebés, en el momento que se conciben, ya son personas. ¿Por qué? Porque tiene edad el cuerpo, pero el espíritu no. Y entonces, desde el momento de la concepción, el Señor deposita un espíritu en esa criatura, y esa es la vida. En el Salmo 139, versículo 16, dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Había nacido? No, no había nacido. Todavía estaba el embrión, lo que la ciencia le llama el feto. Y dice, mi embrión vieron tus ojos, y en el libro estaban escritas todas aquellas cosas que había de conceder, que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Así que creemos que desde la concepción es asignada a ese nuevo ser un espíritu, y la formación del espíritu y del cuerpo será el alma, y es por lo tanto una persona. La Escritura nos enseña así, porque la ciencia dice, no, son tantas semanas, todavía no tiene vida, todavía es un feto. No, señores, la palabra de Dios es la que nos rige a nosotros, no la ley humana. Entonces vemos en Esaú y Jacob
no había nacido. Y dice la Escritura que ya en el vientre de su madre estaban, fíjense bien, estaban combatiendo dos naciones. Eso es importantísimo. En Génesis capítulo 2, versículo 22 y 23, Génesis 25, perdón, 22 dice, versículo 22 23 dice, los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Eso es importante, el hecho de poder analizar las Escrituras y ver que desde el vientre esas criaturas ya traen una misión, ya traen un propósito, ya todo está preparado para hacer. Y ok, viene el aborto, abortas, asesinas a una criatura, el proyecto de Dios no, porque enviará otro hijo y ese cumplirá para lo cual tú estás echando a perder o estás dejando fuera. Entonces es importante. A Jeremías el Señor le dice que lo escogió y le puso nombre antes que naciera. Entonces no podemos quitarle la vida porque nosotros no damos la vida a alguien que ya trae un propósito, que ya trae algo que hacer. Entonces Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Gracias, mi amor, por estarnos viendo también. Un abrazo, bendiciones. Entonces es importante poder entender estas situaciones, le digo, porque mucha gente dice, ay no, pero todavía no. Dice que 3 semanas, que 12 semanas, que no sé cuánto, todavía no tiene vida. Claro que tiene vida. Yo no sé un día que lleguemos allá delante de la presencia del Señor, ¿qué va a pasar verdaderamente? ¿De cuánta situación estaremos nosotros no conscientes de que fuimos parte de? Por eso hay que analizar bien todas estas cosas. Y vamos a ver otro punto. El bebé de Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, salta de emoción cuando viene María con el bebé, Jesús en su vientre, y era un bebé no nato, y reaccionaba, tenía reacción espiritual. Llega María a ver a Elizabeth, Juan está en el vientre, Jesús está en el vientre de María, y Juan reacciona, y siente la presencia del Todopoderoso. Lucas 1:41 dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Creemos que así es en el Antiguo Testamento. Fíjense bien, yo le digo, tenemos que creerlos. Gracias, Gina. Un abrazo, bendiciones a Neto también. Creemos que así en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 21, versículo 22 y 23, una parte del versículo explica, fíjense bien hasta dónde le digo porque es necesario poder entender esto. Explica que cuando una persona de pronto empujaba, lastimaba, golpeaba a una mujer que estaba embarazada, si simplemente la lastimaba, debía pagar una multa grande por las lesiones causadas o por los daños causados. Pero si el bebé moría por ese maltrato, él pagaba con su vida. ¿Y qué es lo que nos está mostrando la Escritura? Que delante de Dios vale igual la vida de un bebé que no ha nacido que la vida de un adulto. Y por lo tanto no le ha hecho ningún mal a nadie que la vida de este otro que ya ha vivido y ha hecho todo el mal que ha podido. Entonces esa vida se daba vida por vida. Y eso lo tenemos que entender. Dice claramente Éxodo 21, una parte del versículo 23. Mas si hubiere muerte, o sea, está hablando del bebé, entonces pagarás vida por vida. El que causó la muerte de ese bebé no nato pagaba con su vida, porque delante de Dios es una vida igual de válida. Y eso se ha sabido siempre. Y es lo normal.
que protejamos a los bebés. Y es un impulso que hasta los animalitos nobles lo tienen, de defender a sus crías y soportar inclusive incendios, inundaciones, la muerte misma por proteger a sus crías. Yo sé que usted ve las redes sociales y es increíble en cualquier variedad. Fíjense bien, por ahí en las redes sociales, una cierva, un venado hembra, tuvo su cría, y viene por ahí un león o una leona a querer cazar a la criatura. La mamá lo empuja al hijo que corra, y ella se le atraviesa a la leona. Viene a la leona, la caza y deja que el hijo, el ciervito, se fuera huyendo. Salvó su vida. Mamá puso la vida por su hijo. Ya no le importaba ahí, sino allá. Eso lo hacen los animales. Si a nosotros nos tocó vivir aquí un incendio de una explosión que hubo de la empresa de petróleos mexicanos aquí por la vía corta, y cuando nosotros fuimos a ver todo el daño que se había causado, encontrábamos nidos de pájaros que murieron cubriendo a sus hijos, y ahí se asaron, no los abandonaron, murieron también las criaturas. Hemos visto también en las redes sociales cómo una víbora se sube a un nido a comerse los huevecillos del pájaro, y ese pájaro que está ahí se enfrenta a la víbora y se enfrenta a muerte, pero ella va a luchar por la vida de sus hijos. ¿Qué le pasa al ser humano que ha desvalorado tanto la vida? Hoy matar a alguien es tan... Ya dejaron tirar uno por allá, ay, pobrecito, Dios tenga misericordia. Ya dejaron otro, ay, Dios, que Dios fortalezca a su familia. Pero nadie hace nada. Nadie, ay, no, yo no veo para qué me meto si no es conmigo. Ya no amamos verdaderamente. ¿Qué está pasando? El enemigo está trabajando, y luego en toda la mayoría de los juegos que hay en las redes sociales a través de estos equipos, la mayoría de los juegos es matar, y el que más mata es el triunfador, es el campeón. ¿Qué cree que le está poniendo el enemigo a los niños aquí en su mente y a las niñas? Que para poder vivir y sobrevivir tienes que matar. No te queda de otra. Para que ocupes un lugar tienes que ir matando, y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Le digo que los animalitos protegen en la selva, en las inundaciones, en el fuego, en cualquier área, ellos protegen a sus crías. Y entonces yo te vuelvo a preguntar, ¿qué está pasando con la humanidad? ¿No nos advirtió también la Escritura en Romanos y en Timoteo? Nos habla Pablo, le escribe a su discípulo y también a la iglesia en Roma, hablando que en los postreros días habrán tiempos muy peligrosos. ¿Y por qué habrán tiempos muy peligrosos? ¿Saben por qué? Porque los humanos perderemos el afecto natural, y ese impulso que hasta un animalito tendría, los humanos ya no lo tendremos, y atacaremos a nuestros propios bebés. Definitivamente, hasta los más pequeños componentes de la familia están siendo atacados. Y no son los únicos, eso lo tenemos que aprender a analizar. No son los únicos, nada más los más pequeños. Nos hemos convertido en una sociedad bastante perversa, con capacidad de inventar males, con capacidad de aborrecer a Dios y degradar nuestras propias vidas. Y entonces también nos hemos inventado formas para corromper y para pervertir a los que siguen en la línea, a los de la siguiente edad, a los niños que están en edad escolar. Entonces, a ellos que están en el kinder, que ya están en la primaria, que lograron salvarse del aborto, y ya están aquí, ahora la sociedad los ataca de otra manera, y de una manera muy perversa y muy dañina. Fíjense bien,
a los niños que están en edad escolar, entonces ellos que ya nacieron, que lograron escaparse de los intentos de asesinato de la sociedad, a ellos hay que dañarles la mente. La mente. ¿Y cómo? Trayendo a ellos, sobre ellos, ideologías que los confundan, que les perviertan la vida, que les tuerzan el camino, ideologías degeneradas. Eso es lo que ha traído el ataque del enemigo contra esos niños, enseñando que no hay sexo, sino género, y que se decide si se va a ser niño o se va a ser niña. Eso lo puede decidir el niño. Ahora, hermanos, les digo, tenemos que analizar todas estas cosas porque es importante, y en especial para todos los que creemos, los que tenemos a Jesús en nuestro corazón. ¿Qué estamos haciendo en esa área? Fíjense bien, la ley prohíbe que a los niños se les venda alcohol, prohíbe que se les venda cigarros, prohíbe que se les venda drogas, no se pueden tatuar, no se pueden poner piercing sin el consentimiento de sus padres. Tienen que tener el consentimiento de los papás. Hay una ley que dice que los niños no deben de trabajar y mucho menos en las calles. ¿Por qué? Porque es situación de los papás. No los pueden tener ahí para que se perviertan más. Pero qué contradicción. Estos niños no pueden hacer todo ese tipo de cosas porque hay leyes que los protegen, pero ellos no pueden votar, no son ciudadanos todavía para decidir, pero sí pueden elegir ser niños o niñas. ¡Qué locura! Desde el punto de vista que usted lo vea, analícelo, es una locura. Estos niños son responsabilidad de los padres, no pueden andar en la calle a 10 horas de la noche, no pueden fumar, no pueden tomar, no pueden drogarse, no pueden tatuarse, no pueden ponerse piercing, no pueden hacer un sinnúmero de cosas. Y el que ande trabajando, vamos a buscar a su papá y lo vamos a castigar. Pero sí puede decidir el niño, es que yo quiero ser niña, o la niña, es que yo quiero ser niño. Bueno, sí, eso sí está bien. No puede tomar decisiones. Y ahora le permite que tome una decisión que es mortal. Y no estoy en contra de ello, sino que tienen que llegar a la mayoría de edad para que ellos decidan la vida que van a vivir. Pero no podemos, no, pues la ley dice, pues está bien, así. Tú quieres, no señor, tu responsabilidad no termina en cuanto ya nació el niño, sino hasta la edad que llega la mayoría de edad, hasta entonces es tu responsabilidad. Entonces, está bien un montón de perversiones que la Biblia también nos advirtió. Nada de esto para nosotros es nuevo, nada de esto para nosotros es nuevo. Eso lo tiene usted que aprender. ¿Por qué? Porque en Romanos el capítulo 1, los versos 26 al 28 dice: por esto Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos finales. La gente del mundo se ríe. Dice, tienen años diciendo los aleluyas que ya el tiempo se acerca. Le digo, la maldad se ha multiplicado. Las leyes ya han autorizado en casi a nivel mundial el aborto a los no natos. Cuando no somos capaces de dar vida, muy pocas veces se salva vida en los hospitales porque ni siquiera medicamentos, implementos hay. Y todavía a los no nacidos no les damos la oportunidad, sino que hay una ley que los ampara
para el que no lo quiera tener. Luego le permitimos a los niños que ya lograron pasar esa etapa, no fueron abortados y ya están yendo al kinder, a la primaria, y les permitimos que decidan si quieren ser mujer o ser niños. Y la ley dice así de sencillo: el niño no puede fumar, el niño no puede beber alcohol, el niño no puede trabajar, el niño no se puede tatuar, el niño no se puede poner piercing, el niño no puede tomar decisiones, solamente que su papá le autorice, pero sí puede tomar la decisión de ser mujer o de ser hombre. Y eso es una locura que nosotros no alcanzamos a entender. Ahora, yo no estoy hablando a las autoridades, porque ellos tienen su manera de ser y todo lo que sea. Estoy hablando a la iglesia. ¿Qué está haciendo la iglesia? Yo le digo, no podemos parar todo esto allá afuera, pero en tu hogar tú eres autoridad. Y en tu hogar tú tienes que respaldar la palabra de Dios. Y no, aquí la situación es así. Esto es lo que dice la palabra y nosotros así lo vamos a vivir. ¿Para qué? ¿Para qué no seas entregado a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen? O sea, estamos nosotros luchando, pero estamos viendo qué pasa con la familia. Le digo, la familia, y ya les dije, apenas hoy es el primer tema, pero estamos viendo los no nacidos, estamos viendo los niños de kinder, de primaria, vamos a ver los adolescentes, vamos a ver los jóvenes, vamos a ver a los adultos y vamos a ver a los de la tercera edad, de qué manera el enemigo y las leyes terrenales están cerrando y están atacando a toda esta generación. ¿Por qué? Por conveniencia, por conveniencia. Entonces, claro, la Biblia nos describe la sociedad que tendríamos hoy. Fue una sociedad haciendo leyes, ideologías y conceptos que no convienen para pervertir la mente de aquellos que no lograron asesinar en el vientre de sus padres, y entonces hay que pervertirlos ahora desde su temprana edad en las escuelas. No sé si logremos vencer estos ataques malignos, le vuelvo a repetir, y proteger a los niños de que sus mentes sean contaminadas y dañadas, pero en nuestra casa podemos dar la educación correcta y enseñar la verdad y mostrarles cómo la Escritura misma nos anuncia que esas perversiones vendrían más adelante. Ahora, si no lo logran pervertir ahí, en esa edad, el ataque sigue siendo el siguiente grupo. Y entonces vienen sobre nuestros jóvenes. Y eso es algo que tenemos que entender. Por eso, iglesia, para los que me conocen saben que nosotros en el año tenemos 3, 4, hasta 5 eventos de niños. Nos gusta siempre hacer eventos de niños. ¿Por qué? Porque estamos empecinados en hacer campañas evangelísticas para los adultos. Y hay grandes campañas evangelísticas para adultos. Y a veces me cae en mi corazón esa palabra que dice: árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Y yo sé que Dios lo puede hacer, pero yo digo, estamos perdiendo el tiempo con aquellos que ya se les ha compartido, porque yo he ido a campañas, me ha tocado compartir en campañas, y he visto gente que siempre que voy a compartir evangelismo, pasan al frente a recibir a Cristo. Pasan al frente a recibir a Cristo. Y de ahí no pasan, ahí se quedan siempre recibiendo, esperando un milagro, pero no hay una enseñanza, no hay una entrega, no hay algo que haga un cambio verdadero en su mente y hasta llevarlos a que sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, a mí me gusta trabajar con niños. A los niños hay que sembrarles verdaderamente la palabra. Son esponjitas que están ahí. No entretenerlos nada más. A veces en la iglesia los entretenemos para que no estén perjudicando a la hora de la palabra, a la hora de la enseñanza, porque, ay Dios, es que nada más están corriendo, gritando, llorando. Entonces los entretenemos, pero no, esos niños necesitan la palabra.
Esos niños necesitan verdaderamente poder hablarles la palabra como debe de ser. Nayi, gracias por estarnos viendo. Saludos y bendiciones. Saludos a tus niños y a Cruz también. Entonces le decía, los no nacidos son los primeros que se atacan. Ya a nivel internacional el aborto ya es una ley, no hay problema. Luego, que no hay sexo sino géneros. Le empiezan a meter a nuestros niños. No hay sexo, hay géneros. La palabra es clara y dice varón y hembra los creó. Luego, que pueden decidir. Y de ahí vienen, si ahí logran pasar esos niños, tenemos jóvenes en la iglesia. ¿Cómo son atacados los jóvenes en la iglesia verdaderamente? Qué terrible de verdad. Los jóvenes de nuestra iglesia son jóvenes maravillosos, son jóvenes que están ahí. Es la generación que tanto critican. Es una generación maravillosa. Claro que sí, estos jóvenes sumamente sensibles, con una inteligencia y una creatividad muy especial, son jóvenes dispuestos, pero el grueso de la juventud ha caído en un engaño terrible y le han entenebrecido el entendimiento. Son la burla desde la primaria. Siempre son los que viven con el bullying porque los maltratan, aún hasta los profesores, aún los maestros, y llegan a la secundaria igual y llegan a la preparatoria. No tienen cabida en el grupo de la maldad porque nadie los quiere. Ay no, ese es aleluya, ese es llorón, ese es ese es el otro. Y ellos se están resistiendo, y cuando llegan a la universidad, le meten psicología, le meten un sinnúmero de cosas y a muchos de ellos logran moverlos, logran cambiarlos. Y ese es un problema que tenemos nosotros con los jóvenes. Ya cuando llegan ahí empieza el problema. ¿Por qué? Porque le han entenebrecido el entendimiento. La Biblia, ¿sabes cómo lo dice? Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que cayeran en el error. Han sido cubiertos sus ojos espirituales para que no entiendan, para que crean a la mentira, para que crean el engaño. El grueso de la juventud está siendo atacado con un modelo de pensamiento. Y tú, joven cristiano, yo sé que no eres así. Yo sé que no le das cabida a ese pensamiento. Batallas contra eso. Necesitas apoyo. Necesitas verdaderamente que en tu casa también cuentes con el apoyo, porque es importante, jóvenes, verdaderamente yo les admiro el hecho de que puedan sobrevivir a todo el ataque. Le digo, han llegado jóvenes llorando a consejería diciéndome, es que el maestro me desprecia, me exhibe, me saca del salón, me hace que yo me pare, me quieren obligar a hacer cosas que yo no quiero hacer. Y qué terrible verdaderamente, y qué tristeza. Siempre, y todavía en su comunidad también los excluyen de los grupos, de las fiestas, del deporte, porque, ay no, esos son aburridos. Qué terrible, hasta ahí hemos llegado. Mucha juventud de la gente conocida ha caído en una actitud que para nosotros es nueva y extraña. De hecho, cuando uno conoce a alguien en su juventud, en la adolescencia, en tiempos anteriores, siempre, fíjense bien, siempre la conversación empezaba algo así. Esto quiero que me escuche, y las personas mayores lo saben. Siempre la conversación de nosotros en nuestra juventud era así. Oye, ¿estudias o trabajas? Cuando queríamos abrir plática con alguna persona era, ¿estudias o trabajas? No, pues estoy estudiando. De otros, no, pues estoy trabajando. Y algunos más osados decían, yo estudio y trabajo.
Y uno decía, wow, qué valentía, ¿no? Tener que estudiar y trabajar. Y eso era tan digno, eso era tan importante que uno decía, qué bueno. Ahora fíjense bien, la generación de ahora, los jóvenes de ahora, se ufanan y encuentran como algo positivo ser algo que ha llamado la generación, y que todo el mundo lo dice, la generación Nini. ¿Y qué pasa con la generación Nini? Que ni estudia ni trabaja. Simplemente así se hacen llamar personas que ni estudian ni trabajan, que deciden hacer nada, que deciden que no van a aportar nada y que quieren vivir simplemente exigiendo, que nacieron con el derecho de recibir todo y todos le deben. El gobierno les debe, el país les debe, los padres les deben. Todo. Ellos tienen derecho a todo. Y entonces vinieron a este mundo a cobrar todas esas deudas que según ellos les deben y a aportar nada. Ni trabajan, ni estudian, ni aportan. Y es algo confuso para las generaciones anteriores y muy normal para la generación de hoy. Qué terrible, pero también qué interesante poder verlo. Fíjense bien. Hace años, cuando uno estudiaba, una beca era para los que sacaban 10, 9 o 10, ese tenía derecho a la beca. Hoy se le da beca al que repruebe, aunque nada más con que haga presencia en la escuela, con eso ya tiene derecho a su beca. Y eso los hace sentirse importantes, sentir que, no, pues a mí me deben si le están dando a aquel, yo también soy ciudadano de aquí, yo también soy mexicano, yo también soy de tal partido, de tal gobierno, me tienen que dar. Y se creen con derecho, no aportan, pero sí quieren vivir, quieren que se les den, se sienten con ese derecho de que me den beca, de que me den para el pasaje, de que me den todo libre, de que todo sea gratis y todo eso. Y estamos creando una generación que no está interesada en trabajar, que no está interesada en aportar nada para esta creación, para este mundo. Y eso tenemos nosotros que aprender a analizarlo y a verlo. Por eso yo les digo que es importante que aprendamos nosotros a estar siempre pendientes y veamos de qué manera la familia va siendo afectada. ¿Cuántos tenemos jóvenes? Fíjense bien, hoy si usted va, nosotros como pastores a veces recorremos alguna casa por cualquier situación, vas 9 de la mañana y los hijos están durmiendo, 10 de la mañana los hijos están durmiendo, 12 del día todavía no se han levantado. Y ya hay papá y mamá, tienen que tenerles listo desayuno, hay que comprarles ropa, hay que comprarles zapatos, hay que proveerles de todo, porque los niños no aportan nada, pero sí exigen. Quieren zapatos de marca, quieren teléfonos de marca, quieren ropa de marca, quieren todo de lujo, y la mayoría ya exige, si no le da para un carro, cuando menos una motocicleta, pero todo eso, pero ¿están aportando? ¿Están trabajando? Y son un sinnúmero de cosas que tenemos que aprender y que tenemos que ver. Yo sé que este es un tema que le incomoda, que no le agrada, pero nosotros no estamos aquí para agradarle, estamos para decir la verdad. Y ni modo, si a alguien le lastima, ojalá pudiera analizar y decir, es muy cierto. Necesitamos analizar como congregante, como líder, como parte de una iglesia. Tenemos que ser ejemplo, tenemos verdaderamente que dedicarnos a lo que la palabra dice. No podemos estar yéndonos del lado del mundo, porque acuérdense que no hay el hecho de que tengas un pie aquí y otro pie acá. O eres o no eres. No hay el término medio. Aquí, o estás de este lado o estás del lado contrario. Eso tú lo decides. Entonces, amigos, hermanos, todos aquellos que me están oyendo, yo quiero recordarles, yo quiero decirles en el amor de Cristo verdaderamente. Yo trabajo mucho con jóvenes, me ufano de tener
amigos de diferentes clases sociales. Inclusive usted cualquier día me puede encontrar que mi camioneta la cargo llena de gente, de niños jóvenes que se drogan, de jóvenes que tienen cualquier situación. Y yo ando con ellos siempre tratando de explicarles, tratando de mostrarles el mundo en el que nosotros vivimos, porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Venimos aquí de paso y estamos haciendo la diferencia. Y siempre que uno va a un lugar donde te gusta la comida, donde te gusta el café, donde te gusta el frappé, lo que sea, siempre quieres llevar a los demás para que lo prueben, porque dice, mira, aquí está muy rico todo. Bueno, nosotros los cristianos, eso es lo que hacemos. Cuando bajamos al mundo allá, bajamos para decirle a aquellos, oye, acá hay un mundo mejor, aquí hay algo más eficiente que te puede bendecir. Y ese es el propósito. Así que yo solamente quiero decirles, hermana Meche, gracias por estarnos viendo. Solo quiero decirles, hoy le vamos a parar hasta aquí porque pues es lógico, tenemos un horario, les digo, vamos a terminar la próxima semana con los jóvenes, los adultos y con los de la tercera edad. Vamos a ver de qué manera el enemigo está trabajando y está llevándose la gente, aún de la iglesia está sacando gente, está gente acostumbrándose a vivir de acuerdo al mundo, porque lo dice la psicología, porque lo dice las leyes terrenales, pero nosotros tenemos una constitución que es la palabra de Dios. Esa es nuestra constitución. Así que déjenme orar por su vida y le agradezco de verdad el hecho de que nos preste atención. Y vamos a orar para luego ir con nuestros patrocinadores. Padre bueno, santo, misericordioso, hoy Señor, en este momento que estamos aquí, Padre, yo quiero decirte, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos enseñas, gracias porque verdaderamente, Señor, pones palabra en nuestros labios, bendito Dios, y estamos aquí no para agradar al hombre, Señor, sino para cumplir con el propósito tuyo, Padre. Yo bendigo a todos aquellos que nos están escuchando, Señor, y a todos aquellos que nos van a escuchar después diferido, bendito Dios, bendigo este lugar, bendigo a Pan de Vida, Señor, el mejor pan del mundo. Gracias de verdad, Señor, por ese propósito. Yo te pido, Señor, que esta palabra la acomodes en cada corazón, que no es para herir, no es para lastimar, no es para golpear, no es para despreciar, Señor, sino simplemente para analizar y poder ver verdaderamente qué áreas de nuestra vida estamos no atendiendo y que necesitan atenderse. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre. Habla a cada uno de ellos. Tu Santo Espíritu, Señor, cumpla ese propósito en cada familia y nos levante con poder, bendito Dios, para hacer lo que tú nos has enviado a hacer, Padre. En el nombre de Jesús, amén, Padre. Amén. Bien, vamos con nuestros patrocinadores y regresamos para despedirnos. En un momento volvemos. Bien, gracias a todos. No se le olvide, soy el pastor Andrés López Jiménez de Centro Cristiano de Comalcalco, ubicado en la colonia Solidaridad. Estamos para servirle. Gracias, de verdad, les bendecimos. Gracias a Pan de Vida, gracias a Canal 8. De verdad, es un placer para nosotros el hecho de poder servirle. Esperamos que esto sirva de edificación y no sea para traer problemas, sino solamente para poder analizar y poder ir delante de Dios y decirle, Señor, gracias por tu palabra, enséñanos, ayúdanos, guárdanos, líbranos, levántanos, Señor, porque queremos ser cada día más santos, Señor. Gracias, de verdad, en el nombre de Jesús. Nos vemos la próxima semana, Dios les bendiga y no se despegue de la televisión porque la palabra de Dios sigue edificando su vida y yo le aseguro que la palabra no regresa vacía. Lo que usted necesite, Dios lo va a enviar hasta su corazón para hacerle reflexionar. Bye, bendiciones. Sella el pacto, cuídalo como un tesoro y defiende tu promesa como el oro.